Dios puede estar atento, ansioso, porque se viene el momento de la palabra general, esa palabra de bendición, ese mensaje que Dios prepara para hablarnos directamente a nuestro corazón. Amén. Así que con ímpetu, con ansiedad sería, no, ansiedad la casa de Dios no, con emoción, vamos a dar un fuerte aplauso al Padre de la casa, le vamos a recibir esa poderosa palabra que tiene para nosotros. Aleluya, dale un fuerte aplauso siempre al Señor, gloria a Dios y a su nombre. Dale familia, vamos para adelante, sí damos causa de gozo, ver a la iglesia así repleta, aleluya, que no entra un alma, una luz, gloria a Dios. ¿Cómo se nota que hay hambre del Señor, no? Pero después cuando vengan los ayayay y los uyuyuy, ahí te quiero ver. Pero bueno, vamos para adelante. Vamos a escuchar palabra de Dios. Para eso te pido por favor que me acompañes en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una palabra que bueno, golpeaba mi vida nuevamente y yo quisiera compartirla con cada uno de ustedes que están en este recinto y también los que nos ven a nivel internacional, que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles a partir del versículo número 1 al 10, de uno de los eventos que creo que muchas veces nosotros hemos tarareado, hemos escuchado en medio de nuestras oraciones, en medio de nuestro servicio, en medio de nuestras predicaciones. Pero yo quiero recalcar algo aquí verdaderamente que creo que es vital y es de suma importancia, donde dice la palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 1 al 10, dice la palabra: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humildad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayera muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades de hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solamente 3 días. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias, Amén. ¿Cuántos escucharon esa palabra? Amén. Pónganle un poco de ánimo. ¿Cuántos escucharon esa palabra? Dale, familia, yo quisiera recalcar algo aquí.
Vamos a tratar de hacerla cortica y ir, como dijeron por ahí, directo al grano. Nota, cuando arrancamos en el versículo número 1, dice la palabra o enseña la palabra o entérate de lo que aquí dice la palabra, el transformo de ella era que Pablo venía, hermano mío, de un naufragio. Usted y yo entendemos lo que es un naufragio. Venían en medio del mar en su barco, hermano, y se levantó una tempestad aquella, le volteó la barca, casi muchos quizás murieron, las pertenencias se perdieron, hermano, pero dice la palabra, literalmente, hermano, que Pablo llegó a orilla con otros quizás, y dice la palabra y me impacta acá, que dice que estando ya a salvo. Lo cual a mí me enseña cuando Dios tiene un propósito con alguien, cuando hay alguien que entiende que Dios tiene un propósito con él, podrán las circunstancias de la vida tratar de golpearte, hermano. Podrán las muchas aguas, hermano, impedir que tú cumplas con el propósito. Pero como tú le hayas creído al Señor, como tú sepas, hermano, que Dios está en el cuento y usted se aferre a ese Dios que sabe que te escogió con un plan, con un propósito, no va a haber marea, no va a haber turbulencia, no va a haber situación extrema que a ti te haga dudar, iglesia. Y como tú no la dudes, téngalo por seguro que el que te llamó a cumplir con una misión, que el que te llamó a cumplir con un propósito, te va a respaldar. Y es ahí donde nosotros muchas veces fallamos en esto. Como que a la larga, digámoslo así, hermano, como que no lo entendemos. Y dice la palabra que, ojo, venía de un naufragio y llegó a Malta. Literalmente. Llegó a Malta como pudieron, está bien, Dios permitió que llegasen. Pablo la tenía clara, pero aún en medio de la isla, en medio de que ya él estaba a salvo, se encontró con otra situación que es la cual yo quiero que tú y yo analicemos en esto. Dice la palabra, acá en el versículo número 3. Dice la palabra del Señor en el versículo 3 que habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, lo echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Lo mordió literalmente. Venían de un trastebillar, ¿verdad? Venían de un naufragio, venían de una situación bastante extrema que cualquiera se rinde. Pero el apóstol tenía claro, hermano, que si Dios lo había llevado a esa isla de Malta, era por un propósito. Y en medio de esa isla, iglesia, nuevamente se le levanta otra vez el infierno, hermano mío, y lo muerde una víbora. Y dice la palabra que los naturales, iglesia, estaban esperando, este man se muere, a este ahorita lo lloramos, a este lo perdieron, este como que es cualquier cosa, este como que es un pecador de aquello, este como que es homicida, a este Dios ni lo registra. Y dice la palabra literalmente, iglesia, que ellos esperaban que se muriesen, iglesia. Y dice la palabra acá, yo quiero que tú me acompañes ahí, hermano. Dice la palabra del Señor en el versículo número 6. Dice la palabra que ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Yo te voy a decir algo. Muchos estaban esperando, hermano, que se hinchasen, que se murieron. A mí me enseña esto algo. Yo sé que a Pablo le dolió. Esa situación que estaba pasando le dolió a Pablo. Lo mordió. ¿A quién no le duele el cuerpo? ¿A quién no nos duele cuando nos hagan algo?
Pero a pesar de la dolencia, a pesar de lo que el apóstol Pablo vivía, iglesia, este hombre no desfalló, este hombre no menguó, este hombre dijo: a mí esta situación no me va a poder, porque el Dios que me llamó me ha llamado para que yo cumpla con una misión. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo sé que en estos caminos de la vida muchas veces, iglesia, hay situaciones que nos van a doler, hay situaciones que te van a tratar de frenar, hay situaciones que te van a tratar de imposibilitar para que no cumplas con el propósito. Pero si tú le crees a Dios, iglesia, van a esperar que te mueras, van a esperar que te hinches, van a esperar que desistas, van a esperar que tires la toalla. Los naturales, aleluya, esperaban eso. Hay mucha gente que está esperando eso de tu vida. Hay mucha gente que está diciendo: ya lo mordió la víbora, ahorita se rinde, ahorita lo deja todo tirado, ahorita tira la toalla. Pero tú tienes que entenderle que si al apóstol Pablo, la Biblia me enseña que Pablo, hermano, llegó salvo allá, y lo decía: vengo de esta batalla que hice Mara, ahora llego allá y me pica esta víbora, pero en el nombre de Jesús, nada ni nadie va a impedir que yo cumpla con la misión que el Padre Celestial me ha dicho. Yo te quiero decir algo de parte del Señor, alguien que diga: suéltela, pastor, suéltela. Hay muchas situaciones que a nosotros humanamente nos van a doler. Me van a doler que me traicionen, me van a doler que me hagan cosas que yo no esperaba que me hiciesen, me van a doler, iglesia, pero yo sé que por encima del dolor hay un Dios que me dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, recuerda que yo te voy a sanar y por mi llaga tú eres sano, aleluya. Así que en el nombre de Jesús, iglesia, que ninguna de las situaciones que te pasen en esta vida, aunque traten de matarte, aunque traten de hincharte, aunque traten de que tú desistas, que ninguna sea el impedimento para que tú y yo avancemos con la misión que Dios nos ha dado. Y si nosotros le creemos, el respaldo de Dios va a estar para con lo que tú hagas enfrente y para con lo que tú te dispongas a decirlo: heme aquí, Señor. Si yo fui el llamado, si yo fui escogido, el propósito que tú tienes con mi vida se va a cumplir por encima del diablo y todos sus demonios, aleluya. Alabado sea el Señor. Alguien que lo pueda alabar en esta casa, por favor. Alguien que lo diga: diablo, me mordiste feo, me dolió lo que me hiciste, pero yo sé que por encima de la mordida, por encima del dolor, hay un Dios grande que me dice: hijo, yo estaré contigo, y si yo estoy contigo, el propósito seguirá en pie de guerra. Y si tú te dispones a cumplir con el propósito, no habrá nada ni nadie. Ay, mi madre, alguien tiene que entenderlo. No habrá nada ni nadie que pueda impedir lo que Dios ha dicho, aleluya. Alabado sea el Señor. Alguien que lo pueda alabar, por favor, alaba lo que está vivo, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. Dígale a la persona que tenga por ahí cerca: lo estás entendiendo. Y si no tienes a nadie, colócate la mano en el corazón y dígase a usted mismo: lo estás entendiendo. No, a Pablo le dolió. Claro que le dolió. ¿A quién no le duele el cuero? ¿A quién no le duele el cuero cuando te traicionan? ¿A quién no le duele cuando te dejan pagando? ¿A quién no le duele cuando te dijeron que iban a estar y fueron los primeros que emprendieron la retirada? ¿A quién no le duele cuando quizás, hermano, tú creías que iban a pasar cosas buenas, pero pasaron cosas malas? ¿A quién no le duele? A todos nos duele, somos humanos. Pero a mí me impacta la palabra, porque el apóstol Pablo, hermano, yo te voy a decir una cosa: alguien que diga: suéltela, pastor. Pero motíveme, diga: suéltela, pastor. Cuando tú y yo entendamos que tenemos, hermano, una gran nube de testigos a mi alrededor, entonces yo sé que una de las opciones que yo nunca puedo tomar es rendirme. Cuando yo veo esta palabra, que el apóstol Pablo tenía una gran nube de testigos, la Biblia dice literalmente, vamos allá por favor, para que no crean que le estoy predicando cualquier cosa.
El versículo 2, por favor. Ve lo que dice la palabra. Dice la palabra que los naturales. O sea que había una gran nube de testigos a su alrededor. Hay gente en estos caminos que tú sabes, hermano, que todavía no han entendido el por qué o el para qué Dios te llamó y te escogió a estos caminos. Quizás hay hijos que no saben, no entienden por qué tú vas a la iglesia, por qué tú les insistes con que vayan a la iglesia. No lo han entendido, son naturales. Quizás hay familiares que no lo han entendido todavía. Ellos lo ven de una forma natural. Pero cuando tú y yo, el apóstol Pablo, cuando él llegó, que él sabía, tú me salvaste del naufragio. Algo sobrenatural hay en esto. Cuando el apóstol Pablo llegó a Marta, que lo picó esta culebra, que le dolió, él dijo: Señor, ¿sabes qué? Yo no soy como estos son. Yo tengo un Dios que está por encima de esta situación que me está pasando. Y dice la palabra que los naturales esperaban que le pasaba algo. Yo me imagino que lo seguían por la vista. A donde iba Pablo, ellos iban. Te están siguiendo. Tus hijos te están viendo. Tus familiares te están viendo. Tu barrio, si saben que tú eres un creyente, te están viendo. Están viendo y saben que en esa casa hay unos hombres y unas mujeres que han dicho creer en un Dios que no es natural, es sobrenatural. Te están viendo, están esperando para ver lo que tú vas a hacer con eso que te ha picado, con eso que te ha mordido, con ese dolor que estás sintiendo. Te están viendo. Dios no eximió a Pablo del dolor. Yo le quiero decir algo de parte del Señor. En muchas situaciones que nosotros vamos a pasar, que Dios no te va a eximir del dolor. Dios no te lo va a quitar. Me van a doler. Pero cuando yo sé que yo tengo una misión hacer, no me va a quedar otra que sacudir. No me va a quedar otra que levantarme de nuevo. A Pablo le pasó, le dolió, sí, pero los naturales lo estaban viendo, y los naturales más abajo, vamos más abajo, papi, por favor. Versículo 4. Dice la palabra que cuando los naturales vieron que la víbora colgando de su mano se decían unos a otros: ciertamente este hombre se las mandó y se las mandó mal. Ciertamente este hombre es homicida. A quien escapado del mal, la justicia divina no lo deja tranquilo. Los naturales, cuando pasan cosas en tu casa, en tu familia, en tu vida, en nuestro entorno, ciertamente van a decir: ¿y dónde está su Dios? Los naturales van a decir siempre: ciertamente viste tú el pecador. Viste tú que es cualquier cosa. Y yo sé que esas cosas a veces duelen, pero yo tengo que saber, iglesia, que el que Dios mandó con una misión como mandó a Pablo en esta, soy yo. Y una gran nube de testigos me está viendo, y lo que yo tengo que hacer, hermano, es, ¿sabe qué? Sacudirme. Que el veneno que ellos lancen, manden, envíen contra mí, no me terminen matando. Y muchas veces las situaciones de dolor que te pasan a ti, el veneno que el diablo y sus demonios te inyectan, por así decirlo, muchas veces te terminan secando, te terminan matando. No has entendido que tú tienes una misión. ¿Le dolió a Pablo? Claro que le dolió.
Los naturales que estaban esperando que se rindieran, en un asesino, en cualquier cosa. Pero Pablo se sacudió. Nos van a doler cosas, sí nos van a doler cosas. Nos van a criticar, sí nos van a criticar. Van a hablar falencia de nosotros, mentira de nosotros. Van a hablar falencia y mentira de nosotros. Van a tratar de cortarnos el cuello. Van a tratar de cortarnos el cuello, sí. Y lo van a intentar, hermano. Hombres y mujeres que se van a dejar usar por el mismo infierno. Pero como yo le he creído a un Dios que está por encima del mismo infierno, aquellas cosas que a mí me traen de matar, aquellas cosas que me traten de herir, aquellas cosas que me traten de despropositarme, de sacarme del eje de Dios, a mí no me van a afectar, iglesia. A Pablo no le afectaron y dijeron, bueno, yo sé que ustedes me están viendo, pero yo les voy a demostrar que en el Dios que yo he creído, hay un Dios que a mí me dijo, hijo mío, aunque pasares por cosas mortíferas, aunque estuvieras en situaciones caóticas, aunque venga el diablo y sus demonios, no importa que venga como quiera, usted sacúdese, aleluya, porque se va a cumplir la palabra que dice que el diablo va a venir por un camino, pero por 7 caminos será disperso. Iglesia, cuando hay alguien que le crea al Señor en esta dimensión de fe que el apóstol Pablo le creía, téngalo por seguro que el respaldo divino va a estar con él. No te venga a decir algo de parte del Señor. Sacúdete de aquellas cosas que te han dolido, sacúdete de aquellas cosas que te han intentado matar, aquellas cosas que han intentado sacarte del eje de Dios, y téngalo por seguro que si tú accionas, iglesia, porque la fe, dice la palabra que la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Cuando yo voy a la palabra oración, es una palabra compuesta, orar y accionar. Cuando yo he orado y he dicho, Señor, tu propósito en mi vida, Padre amado, tu santa y perfecta voluntad sobre mi vida, yo sé que si yo acciono sobre el dolor, sobre la persecución, sobre el militar del diablo, téngalo por seguro que Dios me sacará en victoria de las situaciones que estamos pasando. Yo no sé si hay alguien que lo ha dolido, yo no sé si hay alguien que lo han tirado a matar, yo no sé si hay alguien que está bajo fuego cruzado de parte del diablo, pero si tú estás pasando esa situación, no dejes que los naturales, no dejes que aquellos que están esperando tu caída se queden o se salgan con las ganas, iglesia. Mejor creer al Señor que la obra que Dios ha comenzado en tu vida, tu casa y tu familia la llevará a perfección por cualquiera que sea la cosa que pasemos. El Dios de los cielos te va a respaldar y se va a cumplir esa palabra que dice que te harán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te van a tocar. Aleluya, alabado sea el Señor. Hay alguien que tiene que entender que Dios tiene una misión con mis hijos, que Dios tiene una misión conmigo, que Dios tiene una misión con la iglesia, y si nosotros lo creemos, el respaldo de Dios va a estar sobre lo que tú le crees al Señor que Dios pueda hacer contigo. Aleluya. Y si puedes alabar mi iglesia, alaba lo que está vivo. Aleluya. Alguien que lo pueda alabar, por favor, alábale. Y a su nombre, te la voy a hacer cortitica hoy. Primera parte de este mensaje. Quiero terminar con esto. Cuando el apóstol Pablo se sacudió, todos estaban esperando. Se va a rendir. Este llórelo, a este no va más. A este final. El apóstol se sacudió y cumplió con el propósito que Dios le llevó a esa vida. Hay muchas cosas en esta vida que te van a golpear y te van a tirar malsa. Te van a tirar literalmente a matar, iglesia. Te van a doler, sí. Van a esperar que te hinche, sí. Van a esperar que me seque, sí. Pero yo siempre tengo que creer al Dios de los cielos. Yo creo que si hay alguien que en este auditorio, o los que me están escuchando al ver mundial, han creído ese Dios de los cielos,
que el dolor que tú estás ejerciendo o causando esa mordida, porque yo no esperaba que me lo hicieran, pastor. Yo tampoco esperaba muchas cosas, pero pasaron y me dolieron. Pero yo sé que yo tengo una misión. Quizás ustedes han esperado muchas cosas, ¿verdad? Te decepcionó con quien tú creías que nunca te iba a decepcionar, ¿verdad? Pero sigues con vida y sigues con pie. Sacúdete. Sacúdete. Y vaya sobre el propósito que Dios estipuló contigo. Será sabia que edifica, no la necia que destruye. Sé el varón que tiene la honra de Dios en su vida y que yo voy a honrar a Dios por lo que soy. Porque Él a mí me dio su honra, su gloria. Yo lo voy a hacer, yo me voy a sacudir. Yo me voy a sacudir. Los naturales no me pueden. No pueden ver que tú fallas. Tus hijos no lo pueden ver. Dice la palabra. Y aquí quiero terminar esto. En el versículo 6 dice que ellos estaban esperando que se muriesen, que cayese, que se hinchase. Hay muchos que están esperando que te mueras, espiritualmente hablando, que te endemonies mal, que te reventice, que no honres a Dios. Y por ende, si no honras a Dios, nunca vas a honrar a tus hijos. Ahora, el pastor que está diciendo, yo creo que nuestros hijos saben lo que necesitan muchas veces, y tú y yo lo entendemos naturalmente así, que tú y yo seamos el que le suple el alimento diario. Pero yo creo que la mayor honra que nosotros podamos dar a nuestros hijos, ya que nosotros hemos creído en esta locura de la predicación, es que ellos vean que tuvieron un padre, una madre, que a pesar de las 1001 batallas, nunca se rindieron. Y yo sé que aunque nosotros no estemos el día de mañana, partamos con Dios, que Dios nos trate, que pase lo que sea. Yo sé que en las situaciones donde ellos también van a sentir el mismo dolor que quizás muchas veces tú y yo sentimos, ellos van a recordar un padre, una madre que no se rindió, un padre, una madre que iban a Dios y en él descansaban, y Dios aumentaba la fuerza. Dios lo rejuvenecía con el águila. No te rindas, familia. A mí la palabra enseña con esto, que ellos esperaban que se cayera el muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, yo te voy a decir algo de parte del Señor, que sigan esperando. Que sigan esperando que tú te vas a rendir, que yo me voy a rendir, que sigan esperando, que sigan esperando que esto se va a terminar, que sigan esperando que el propósito de Dios con tus hijos no se va a cumplir, que sigan esperando. Pero quien tiene que hacer el largo que se espera, eres tú y lo soy yo, como el hombre y la mujer de fe que hemos creído en esta locura de la predicación. Pastores, que me dolió. Al Señor Jesucristo no le habrá dolido. De tiempo en tiempo se tienen que mover las aguas, ¿viste? Para que tú seas salvo. Cuando se movían no llegaba. Mas llegando el maestro, le dijo: ven, levántate. Lo criticaron, le dijeron: ¿y quién es este? Y este hombre sabía, hermano, que Dios lo había colocado como una misión: levantar a ese paralítico. Dios está puesto en esta tierra con una misión: hablarles de Dios, darle de gracia lo que de gracia algún día recibiste. Y dice la palabra acá que Pedro, Pablo, ¿no?
Acá dice la palabra, en el versículo 7, que este hombre se encontró con uno que se llamaba Publio. 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Oye, Pablo. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle. El que lo había mordido, ya se había sacudido y dijo: yo voy a continuar con mi misión, yo voy a continuar con el propósito. Me dolió, sí, pero yo voy a continuar. Lo que el diablo quiere hacer sobre muchos de ustedes es que te rindas, que tires la toalla, que le demuestres con hechos al Dios de los cielos que nunca te creíste. Y dice la palabra que el apóstol se levantó, se sacudió, y entonces Dios honró que ese hombre había avanzado, seguía avanzando. Como tú avances creyéndole al Señor que el propósito que Dios tiene contigo lo va a cumplir, Dios te va a honrar. Va a usar al que tenga que usar, hará lo que tenga que hacer, pero en tu levantamiento lo que va a producir es honra. Dice la palabra que había un hombre enfermo de disentería. Estamos hablando hace más de 1500 años, casi 2000. Estamos hablando de que en aquellos tiempos la disentería era algo mortal, era uno de los cánceres incurables. Fiebre. Y dice la palabra que el apóstol llegó a ese hombre por una visión, y dice la palabra, después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Como tú no desistas, como tú no abandones, el Dios de los cielos te va a honrar. Usará el que tenga que usar, pero vas a ver el respaldo de Dios. Lo que el enemigo intenta hacer y intentará hacer por los siglos de los siglos es que tú te rindas, que no le creas al Señor, que abandones a todos en la más fácil iglesia. Pero como haya alguien que le crea al Señor, entonces, iglesia, yo sé que el propósito que Dios tiene con mi vida, aunque yo no vea nada, Dios va a hacer cosas grandes y tremendas. Aunque yo no esté viendo nada, ni esté viendo y esté padeciendo algunas cosas, iglesia, yo sé que mi bendición me va a alcanzar. Como tú no desistas del propósito, la bendición te va a alcanzar, iglesia. Y al que Dios tenga que usar para que tú seas bendecido, te va a usar, lo va a usar para que tú seas bendecido. Al que Dios quiera usar para que tú seas honrado, lo va a usar para que a ti te honre. Y entonces, iglesia, se va a escuchar a los 4 vientos aquel que intentaron matarlo, aquel que yo vi que lo mordió, que le dolió la circunstancia aquella, se levantó nuevamente de los muertos. Y yo sé que el Dios de los cielos es real, aleluya, porque a ese hombre Dios lo levantó nuevamente, y a ese hombre, a esa mujer, alguien tiene que recibir esta palabra. El Dios de los cielos lo va a honrar por encima de cualquiera que sea la circunstancia que usted enfrente, aleluya. Alabado sea el Señor. Veremos la gloria de Dios. Los enfermos serán sanados. Aquellos que necesiten una palabra la van a recibir. Aquellos que necesiten la recompensa del cielo la van a recibir. Pero nosotros seremos recompensados por el Dios que nos ha llamado, aleluya. Alabado sea el Señor. Alguien que lo pueda alabar, alguien que lo pueda decir: yo tengo el mejor patrono, y ese que yo tengo
ahí, aleluya, y dile, te toca levantarte, te toca levantarte. Sí te dolió, sí me hirieron, sí hicieron daño, pero levántate y anda, iglesia, porque Dios tiene un propósito y una misión contigo, aleluya. Alabado sea el Señor y a su nombre, y a su nombre. Hermano, póngale de pie. Yo le voy a decir algo a los que me ven a nivel internacional, a los que estamos en este recinto. A Pablo le dolió quizás el veneno que le habían inyectado iba a correr por mucho tiempo sobre él, pero este hombre, que era un hombre de fe como lo somos tú y yo, se sacudió, y ese veneno, al ver Dios la acción de Pablo, ese veneno se quitó. Yo no sé cómo te han tratado de morder, de picar, yo no sé cómo te han tratado de envenenar, yo no sé cómo sigue tu camino en esto que tú y yo hemos profesado seguir. Carrera de la vida. Pero iglesia, hoy es el día que tú le digas, Señor, yo tengo el antibiótico más grande, y es la fe. Y si tú tienes ese antibiótico, iglesia, hoy dile a Dios que te saque el veneno, que no te mate. Pastor, ¿en qué sentido? Como literalmente me estoy secando, he sentido como el primer amor se me ha ido, he sentido como la persecución a veces llega a la puerta de mi casa, he sentido eso. Me quieren matar, pero hoy sacúdete y levántate. Y la misión, el propósito lo vas a cumplir, y los milagros más grandes los vas a ver. Cierre sus ojos ahí donde está. La iglesia Nueva Jerusalén, San Juan, Argentina, le dice, sacúdanse. Usen el antibiótico más grande que Dios nos ha dado, la fe. Y aquellos naturales que están esperando tu muerte, van a ver cómo la imagen y semejanza de Dios va a volver a reverdecer, va a volver a fructificar. Y el propósito que Dios ha dicho que tiene con ustedes, lo va a cumplir. La iglesia Nueva Jerusalén en San Juan, Argentina, les damos un fuerte aplauso y quedamos despedidos. Bendiciones.